Que Dios les bendiga. Qué gusto poderme dirigir a ustedes una vez más para llevarles el estudio de la guía juvenil. El estudio de este próximo sábado es el conocimiento del bien y del mal. Ese es el tema que vamos a estar abordando. A manera de inicio, en la sección para comenzar, ustedes deben de pensar en preguntas en las que pongan a los jóvenes a meditar acerca del futuro de cada uno de ellos, si les gustaría conocer el futuro, qué se ven haciendo en el futuro, qué cosas no se ven haciendo en el futuro y de qué manera reaccionarían ante determinada realidad, ante determinada posibilidad en el futuro. Entonces, hermanos líderes, ustedes pueden pensar en preguntas que vayan dirigidas con ese objetivo, con el fin de ir abriendo ese espacio de reflexión, ese espacio dinámico que prepare el corazón de cada uno de los jóvenes para la enseñanza que ustedes les estarán impartiendo. Después de ese proceso, después de ese diálogo que ustedes van a crear, a través de preguntas que ustedes irán elaborando, pueden anunciar ya el relato bíblico del que se estará hablando. Se estará hablando en el estudio de este sábado acerca de Hazael, que era un servidor de un rey llamado Ben-Hadad, y que cometió hechos atroces aun cuando él nunca se creyó capaz de cometerlos. Entonces, partiendo de esa historia, es que vamos a sacar una serie de reflexiones sumamente importantes que muestran cómo nosotros tenemos un corazón malo e inclinado hacia lo malo y que muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, ni tampoco esa tremenda capacidad que tenemos de hacer las cosas malas, incluso aquellas que nosotros quizá hasta juramos nunca cometer. El pasaje bíblico es Segundo de Reyes, capítulo número 8, versículos del 7 al 15. Voy a leer la porción bíblica. Dice de la manera siguiente: Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él al Señor diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, el Señor me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua, y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar.
Bien, ese es el pasaje bíblico para la enseñanza de este próximo sábado. Vámonos entonces inmediatamente al punto número 1, que es: Dios conoce nuestro corazón. Recordemos que después que Elías pasó aquel momento difícil, después del Monte Carmelo, en el que él se tiró debajo de un enebro y se quería morir, el Señor en su misericordia tuvo paciencia con su siervo, le cuidó, pero le dio tarea que hacer. Y le dio de comer y le dijo: Elías, largo camino te resta. Y luego le da 3 indicaciones a Elías. Le dice: tienes que ir y ungir a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola. Tienes que ungir a Jehú como rey de Israel. Y también deberás ungir a Hazael como rey de Siria. Esas 3 cosas le asignó el Señor a Elías. De las 3, Elías solo hizo una, la de ungir a Eliseo. Las 2 restantes, la de ungir a Jehú como rey de Israel y la de ungir a Hazael como rey de Siria, le correspondieron a el profeta Eliseo. Entonces, esa era una tarea que estaba pendiente. Ya había sido para entonces ungido Jehú como rey de Israel, y ahora venía la última tarea, la de ungir a Hazael como rey de Siria. No confundir con Asiria, sino como rey de Siria. Entonces Eliseo fue a Siria, llegó a su capital, Damasco. Entonces, cuando Ben-Hadad se entera que Eliseo está en la capital de su reino, manda a su criado Hazael con el propósito de consultarle al varón de Dios acerca de su estado de salud. Quiero mencionar que la palabra Ben-Hadad no es un nombre propio, sino que Ben-Hadad era el nombre que tenían los reyes sirios. De hecho, en la Biblia se nos habla de 2 o de 3 Ben-Hadad. Algunos consideran que eran 2, otros consideran que eran 3. Eso depende de cuánto gobernó el primer Ben-Hadad que se menciona en la Biblia. Si gobernó largo tiempo, entonces solo hubo 2 Ben-Hadad. Pero si no, hubieron 3 Ben-Hadad. La palabra Ben-Hadad quiere decir hijo de Hadad. Y Hadad era el dios principal del panteón de dioses de los sirios. Entonces, eso ya mostraba la devoción de los padres de este rey sirio hacia el dios principal de ellos, que era Hadad. Pero Ben-Hadad, no obstante, reconocía que Eliseo, siendo un profeta de Yahvé, era no obstante un hombre poderoso en palabra y en obras. Entonces, por eso le pide a Hazael que lleve algunos presentes delante de Eliseo, y también le pide que le pregunte si él se sanará de su enfermedad. Entonces Hazael actúa con humildad, con sujeción, con obediencia a su Señor, y hace exactamente lo que su rey le pide que haga. Cuando ya Ben-Hadad estaba frente a Eliseo, le pregunta en nombre de su rey: ¿sanaré de esta enfermedad? Y la respuesta de Eliseo es: dile a tu Señor que el Señor, que Yahvé, me ha mostrado que ciertamente sanará, pero que morirá de todas maneras. Eso fue lo que le dijo Eliseo a Hazael. Dile que sanará, se va a recuperar. Pero también el Señor me mostró que él ciertamente morirá. Pero a partir de ese momento se da un suceso extraordinario. Dice que el varón de Dios empezó a mirar de manera fija a Hazael. Yo no sé, viendo a la cámara no sé cómo pudiera ser una mirada fija, pero probablemente fue algo como esto. Y se le quedó viendo por largo rato de esa manera. De tal manera que se empezó a incomodar a Hazael. El texto bíblico dice: se ruborizó.
Y de ese rostro serio, que miraba fijamente a Hazael, empieza inmediatamente a llorar Eliseo. Y claro, Hazael le pregunta qué es lo que le pasa. Y Eliseo le dice, porque yo veo el mal que tú le harás a Israel. Y empieza a enumerar lo que haría. Destruiría sus ciudades, sus fortalezas, atravesaría a espada a los jóvenes, estrellaría a los niños contra las paredes. Las mujeres encintas serían abiertas y sus niños extraídos de los vientres de ellas. Entonces, cuando Hazael escucha eso, dice, ¿cómo es posible que yo, que soy apenas un perro? Es decir, él mismo dice, si yo no soy nadie. Cuando él se llama a sí mismo perro, lo que está diciendo, si yo no soy nadie para hacer lo que mi Señor está diciendo que yo haré. Entonces, esto nos muestra, queridos líderes y lideresas de jóvenes, cómo Dios conoce perfectamente el futuro. Porque Dios conocía perfectamente todo lo que haría Hazael. Lo conocía desde el momento en que le dijo a Elías, ve y unge a Hazael por rey de Siria. Lo conoció en todo momento, lo que Hazael era y lo que él era capaz de hacer. Y ahora Eliseo, sin rodeos, le dice con toda claridad todas las atrocidades que él cometería en contra de Israel y que efectivamente cometió durante los reinados de Jehú y Joacás. Si ustedes leen con detenimiento la historia de los reinados de Joacás y Jehú, ustedes se van a dar cuenta que fue justamente durante ese periodo de tiempo cuando Israel empezó a perder territorio. El territorio de Israel empezó a reducirse durante el reinado de Jehú y se redujo todavía más durante el reinado de Joacás. Pero la reducción de ese territorio fue después de librar tremendas guerras y batallas entre sirios, arameos e israelitas. Y seguramente, aunque no lo especifican, no lo explicitan los pasajes bíblicos que relatan los reinados de Jehú y de Joacás, aunque no explicitan lo que aquí dice, no obstante podemos asumir que lo que acá Eliseo le está diciendo a Hazael lo llevó a cabo durante la época de Jehú, que fue el sucesor de Joram, y durante la época de Joacás, hijo de Jehú. Entonces, efectivamente, Hazael hizo lo que el Señor dijo que haría. Entonces, esto nos muestra cómo Dios tiene un conocimiento perfecto del futuro, de lo que nosotros somos capaces de hacer. Dios sabe lo que somos, lo que hay en nosotros y de lo que somos capaces de hacer. Y por eso es que muchas veces Dios nos habla en el presente para evitar que nosotros cometamos errores en el futuro. ¿Por qué Dios nos habla ahora? Incluso algunas veces ustedes quizás, o los jóvenes quizás dicen, bueno, esa palabra no es para mí, porque yo no sería capaz de hacer eso. Yo no sería capaz de hacer lo otro. No, de ninguna manera. Yo tal vez seré esto, seré lo otro, pero ya hacer eso, no, me libre Dios. Entonces, ¿pero por qué Dios nos habla con anticipación? Porque Dios conoce lo que hay en nuestros corazones y también conoce lo que nosotros somos capaces de hacer. Por eso es bien importante y debemos de decirle a los jóvenes que siempre presten atención a la palabra. Porque aún aquellas enseñanzas bíblicas que ellos consideran que no son para ellos, posiblemente sí son para ellos, porque Dios les está hablando oportunamente, porque seguramente eso que ellos creen que nunca harán, lo terminarán haciendo dentro de 5, 10, 15 o 20 años. Y por eso es que Dios nos habla con anticipación, advirtiéndonos de lo que nosotros somos capaces de hacer en el futuro. Entonces, Eliseo llora
y entre lágrimas le dice a Asael, tú vas a hacerle mucho mal a Israel. Le harás mucho mal a Israel. Y le describe todas las atrocidades que cometería en su contra. Pero fíjese, Dios nos conoce a nosotros, conoce el futuro y conoce quiénes somos. Y conoce también de qué cosas somos capaces. Esas tres cosas conoce Dios. Conoce nuestro futuro, conoce quiénes somos y conoce de qué somos capaces. Pero el problema es que nosotros como humanos no conocemos el futuro, no conocemos a veces ni quiénes somos en verdad, ni tampoco conocemos de qué cosas somos capaces. Esas tres cosas. Entonces, eso fue lo que pasó con Asael. Porque Asael, cuando oye a Eliseo hablar de esa manera, se sorprende y le dice, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? ¿Quién soy yo para hacer todo eso que mi Señor está diciendo que yo voy a hacer? Esto nos enseña justamente que todos nosotros tenemos el peligro inminente de hacer cosas que nosotros pensamos que no vamos a hacer. Tal vez si alguien le dice, mire, usted dentro de 10 años va a dejar el ministerio, va a dejar a su esposa, a la esposa de su juventud, usted la va a dejar y se va a ir con otra mujer, ¿verdad? Y va a dejarlo todo. Yo estoy seguro que más de algún no se va a enojar y se va a molestar, ¿verdad? Si alguien le dice eso. Pero mire, son cosas que pasan. O de pronto que le digan a una mujer, mire, usted dentro de unos 5 años se va a enamorar de un hombre, ¿verdad? Y se va a enamorar perdidamente de él y se va a olvidar de sus hijos y se va a ir con ese hombre. Y tal vez digan, no, ¿cómo va a ser? Yo por cualquier cosa puedo ser, pero nunca eso, primero madre que mujer. Nosotros a veces no nos conocemos de qué somos nosotros capaces, ¿verdad? Y así podemos ir pensando en cosas que pudieran ser impensables para nosotros, porque para Asael era simple y llanamente impensable que él iba a hacer todo lo que Eliseo le estaba diciendo. Pero mire, la palabra del Señor no miente y Asael terminó haciendo lo que Dios le había dicho a través de Eliseo que haría. Entonces, por eso es que es bien importante que en lugar de andar diciendo nunca voy a hacer esto, de esta agua nunca beberé, lo que debemos de hacer es lo que dice la Biblia. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque una cosa es lo que nosotros somos, mejor dicho, una cosa es lo que nosotros hacemos ahora y otra cosa es lo que nosotros haremos dentro de 5, 10, 15 o 20 años. Y lo que nosotros haremos dentro de 5, 10, 15 o 20 años depende mucho de lo que nosotros somos. Y Dios conoce todo. Dios conoce el futuro, conoce quiénes somos y sabe de qué somos capaces. Nosotros, ya lo dije, no conocemos el futuro, a veces ni sabemos quiénes somos ni sabemos de lo que somos capaces. Y eso ha pasado muchas veces. Bueno, el mismo Señor Jesús, cuando Pedro le dice, Señor, mi vida daré por ti. Oh, el Señor le dice, Pedro, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. Entonces, las cosas que muchas veces la gente dice que nunca va a hacer, las termina haciendo. Yo he conocido muchas personas y seguramente ustedes, líderes y lideresas, así como también los jóvenes a quienes ustedes impartirán esta enseñanza, ellos también conocen personas que dijeron de estas aguas nunca beberé y terminaron bebiéndolas, olvidándose de las promesas que hicieron, olvidándose de cuánto rechazaban de determinada actividad en el pasado. Entonces, por eso es bien importante que nosotros reconozcamos el mal que tenemos adentro. Nosotros tenemos un corazón malo. Eso es lo que la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nuestro corazón es muy malo, somos pecadores. Y si por la gracia del Señor ya no practicamos el pecado, es solo por eso, es por su gracia. Pero nosotros tenemos una naturaleza tan caída y tan corrompida que es capaz de cometer el peor de los pecados, aun aquellos que nosotros creemos que nunca cometeríamos. Asael, efectivamente, no creía de lo que era capaz.
pero Dios sí lo conocía. Entonces, ¿qué le podemos decir a los jóvenes? A los jóvenes lo que les podemos decir es que se teman a sí mismos, que no se confíen en sí mismos, que no confíen en sí mismos, porque nosotros somos malos y somos capaces de hacer cosas malas. Y la única manera en que se garantizará que nosotros no haremos cosas malas en el futuro es que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón y que nos esmeremos por vivir de acuerdo a sus enseñanzas todos los días de nuestra vida. ¿Qué pasa? Ahora nos vamos con el punto número 3. El conocimiento del bien y del mal nos hace responsables delante de Dios. Eliseo le dijo una palabra clave a Hazael, y la frase clave que le dijo es: tú serás rey de Siria. Le dijo: Yahweh me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y cuando Hazael oyó eso, algo se activó aquí. Algo se activó en su corazón. Algo pasó. Algo ocurrió. De modo tal que empezó a tramar lo malo. De modo que cuando Hazael regresó y llegó donde su señor Ben-Hadad, le pregunta: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. Pero no le dijo: yo voy a sucederte en el trono. No le dijo: Eliseo me dijo que seré rey de Siria. No se lo dijo. Pero algo se activó en el corazón de Hazael cuando Eliseo le dijo: serás rey de Siria. Algo se despertó, algo se activó. De tal manera que dice el versículo número 15, que el día siguiente Hazael tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, lo asfixió y murió, y reinó Hazael en su lugar. Fíjense que a veces algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar para que la maldad de la que nosotros somos capaces se ejecute. Porque hasta este momento, ¿qué había sido Hazael? Hazael había sido un siervo humilde ante su señor Ben-Hadad, que había tratado con respeto y con humildad al profeta Eliseo. Si nosotros viéramos lo que hizo Hazael antes del versículo 15, o si el versículo 15 no existiera, a nosotros nos quedaría la sensación de que Hazael era un hombre humilde, prudente y respetuoso, y efectivamente lo era. Pero en esencia, Hazael no era eso. Ustedes saben que hay personas que se convierten en muy humildes, muy sujetas, muy sencillas, muy respetuosas, frente a personas que de alguna manera pueden promocionarles, frente a personas que pueden garantizarles estabilidad económica, estabilidad laboral, que pueden garantizarles un ascenso laboral, ¿verdad? Y ahí está una persona siempre humilde, siempre respetuosa, siempre sumisa, siempre haciendo cabalmente todo lo que se le pide. Pero ¿qué hay de fondo? Lo que hay de fondo son intereses de por medio, intereses personales, intereses mezquinos. Y sabe que la relación con ese poderoso catapultará sus intereses mezquinos. No es humilde en esencia, no es obediente esencialmente hablando. Es un pecador malvado, pero que pragmáticamente se comporta de manera adecuada frente a ese poderoso que quiere satisfacer. Y Hazael se comportó como se debía ante Ben-Hadad, su señor. Es decir, él era un hombre de confianza. Hazael era el hombre de confianza de Ben-Hadad. Y si le tenía confianza es porque había demostrado lealtad y fidelidad. Pero Hazael no era ni leal ni fiel. Era un sinvergüenza ávido de poder. Pero sabía que la relación cercana con Ben-Hadad le daría cierto tipo de ventajas en la sociedad siria. Pero ahora que Eliseo le dice: tú serás rey sobre Israel, se le
activó la maldad, aquella que siempre estuvo ahí, pero que estuvo dormida. Y ahora que le dice el profeta, tú serás rey de Israel, inmediatamente las ansias de poder se despertaron en él. Por eso ustedes pueden conocer a personas en todas las áreas, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito religioso y en el ámbito político. Ustedes conocerán a personas que cuando tienen un poco de poder, se transforman de manera completa, ¿verdad? Ya no están conformes con lo que tienen, sino que ahora quieren más y más poder. Entonces, eso fue lo que ocurrió con Asael. Ahora él desea el poder, ahora él desea ser el rey. Y si para lograrlo tiene que cometer un magnicidio, es decir, asesinar a un rey, entonces él lo hará. Se hizo ahí evidente lo que siempre estuvo en el corazón de Asael, su anhelo de poder, su anhelo de poder. Por eso los seres humanos debemos de tenerle miedo al poder, tenemos de tenerle miedo, sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito religioso, en el ámbito político. El ser humano debería tenerle miedo al poder, porque el poder transforma, porque el poder corrompe a las personas. Y eso fue lo que pasó con Asael. Ante la posibilidad de ser rey de Siria, toma la decisión, se transforma completamente, cambia su personalidad, ya no es el mismo Asael, ahora es un Asael diferente y termina asesinando a Ben-Hadad. Entonces, eso que nos enseña que nosotros somos malos y que en algún momento dado, dependiendo de esa naturaleza pecaminosa que tenemos, nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente, nuestros pensamientos más íntimos, Él conoce quiénes somos y de qué cosas somos capaces. Él lo conoce y por eso nos habla claramente a través de su palabra. Y por eso nos llama constantemente al arrepentimiento. Nos llama a ser seguidores fieles de las enseñanzas de Jesús su Hijo, porque solamente así aquella naturaleza corrupta y malvada que nosotros tenemos dentro estará sujeta por el Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador, y ustedes deben desafiar a los jóvenes en sus células para que se entreguen a Cristo. Hermanos, ha sido un gusto el haber compartido con ustedes esta enseñanza. Espero que les sea de provecho y si el Señor lo permite será hasta la próxima. Dios les bendiga.